puede iniciar, Uber. Adelante. Buenas tardes, todos los compañeros, pues, licenciados. Nosotros vamos a exponer el tema de las ciencias políticas básicas y las ciencias políticas ampliadas. Voy a empezar. Sea que puede cambiar el próximo. Bueno, el punto uno, el giro hacia las políticas públicas. Solas nos dice que la atribuye incluso al carácter de una verdad o propia revolución conceptual que ha dado vida a un lenguaje específico y a un estilo de investigación peculiar y a una nueva orientación a la hora de afrontar los fenómenos políticos y su tratamiento científico. O sea, nos dice que este dicho ha dado vida a todas estas cosas, ¿no? que lo acabo de decir. La historia del discurso de las políticas públicas, como casi todas las ciencias sociales, se han construido sobre la tensión permanente entre las fuerzas opuestas. A un lado está el cientifismo. El cientifismo en sí es un modo de pensar en la cual ellos dicen que a nivel universal todo está hecho a base de un método científico o se tiene que realizar con un método científico y no le haya mucha utilidad al método empírico. Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, como a un lado el cientifismo que encarnaron autores como Monroe y Kathleen, que ellos decían que el, el empirismo era un instrumento para aprender acerca de las certezas políticas y partidarios de un enfoque técnico y aséptico del análisis orientado a la mejor eficiencia. Y por otro lado, estaban lo que son aquellos que con una perspectiva más próxima a la política, los cuales ellos decían que el empirismo sí ayudaba un poco, pero el análisis de la política debe manejar con otras herramientas. Eh, También tenemos a Charles Merriam, que busca un espacio común entre estas dos fuerzas, las cuales su aplicación ellos consideraba que son las maneras en que la pertenencia a un grupo afectaba a los individuos y que esto significaba para una democracia el comportamiento y las creencias individuales. Eh, por otro lado, tenemos a Harold Laswell, es otro pensador definitivo en la historia de las políticas públicas, pragmático como Dewey y convencido como Miriam de que la ciencia era un instrumento de la política. Desde el otro lado del enfoque, Charles Lindblom abre a su vez el camino para otra fructífera línea de trabajo, que es el incrementalismo. Eh, el incrementalismo en sí o estaba enfatizado a la inmediatez y al pensamiento de las interacciones entre los políticos y la importancia de no subestimar a la percepción. Desde otro lado, o en su misma dirección, pero desde otra perspectiva, Dror plantea la experiencia gubernamental como la práctica realmente capaz de protegernos de un cientifismo. Y con esto quiere decir que él plantea la experiencia gubernamental, que quiere decir que uno debe trabajar ahí o uno debe ser partícipe en este caso, del lado gubernamental, como la práctica realmente capaz, o sea que de un método empírico, ¿no? Para protegernos de un frente cientifismo no testado políticamente e inútil para procesar y no tomar decisiones políticas. La siguiente página. Bueno, como número 2 tenemos la política y las políticas. Harold Laswell en la década de los 40 dijo, ciencia es la política. Esta frase tenía un motivo, la cual era separar la concepción puramente tecnocrática y descriptiva. También a su vez igual ellos reclamaban un enfoque multidisciplinar centrado en los problemas en su contexto y voluntad normativa. Como otro punto tenemos el giro hacia las políticas públicas de Torgenson, que eso fue en el año 70, o no, en los años 60, que fue en Estados Unidos, y que esas ideas y programas eran de la Great Society.
Lauren Mead en 1995 define el análisis de una política pública como una aproximación al estudio de las políticas que analiza el gobierno a la luz de los asuntos públicos más importantes. El concepto de políticas públicas es un debate entre quienes manejan definiciones amplias y genéricas y quienes prefieren acotar el objeto de estudio perfilando al máximo su definición. En sí, la definición de políticas públicas es que el Estado, en este caso el gobierno, crea proyectos y actividades para el bien o el beneficio de la sociedad. Una de estas definiciones era la de Einstein, que establece que, que su definición es que la referencia de las políticas como una serie de decisiones y acciones que distribuyen imperativamente los valores de la sociedad. Por otro lado, tenemos también que las relaciones entre la política y las políticas se han abordado tradicionalmente desde una doble perspectiva, la cual la política como un producto de las políticas, centrando las investigaciones en el llamado ciclo de política, y las políticas determinan a la política. Que esto quiere decir que las políticas eran la variable dependiente y el resultado de la política. Wilson y Mahoney proponen una clasificación de política de las políticas, según el sentido de la percepción entre los actores sobre sus costes y beneficios. Y como conclusión, podemos decir que la ciencia política contemporánea trabaja sobre la relación entre la política y las políticas, superando un debate entre las relaciones de casualidad entre la primera y segunda, reajustando a la valoración de la importancia de estudiar resultados de las políticas. En la siguiente página va a continuar mi compañera. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañero. Quiero hablar sobre la ciencia, sobre el análisis de la política en la ciencia política. Estos análisis se aproximan a los problemas políticos considerando los procesos de decisiones y resultados de las actuaciones de los poderes públicos, programas de actuación. El objeto de estudio no afecta únicamente a los procesos decisionales o de ejecución de la política, sino que abarca a la estructura organizativa que ellos desarrollan, a las instituciones públicas implicadas y a las cuestiones de legitimidad que se plantea. Para entender mejor las políticas es preciso examinar el contenido de las decisiones y sus implementaciones por los poderes públicos, además de entender el comportamiento de los actores públicos, a las tendencias de los electorados y las estructuras y organizaciones de los partidos. Las líneas maestras que sostienen el enfoque del análisis de la política pública han sido abundantes de consideración y conflicto abundante en la literatura. Según Laswell, Drum, Subirat y Nelson, dicen que existen acuerdos en cuanto al estudio de las políticas públicas, las cuales dan unas características esenciales, las cuales son tres. La primera es entender las políticas públicas como reflejo de procesos decisionales de implementación de las decisiones enmarcados en el ejércitos múltiples de poderes y racionalidad desenvuelto en escenarios e instancia pública. El segundo vienen a ser los escenarios donde interrelacionan, compiten, cooperan por recursos, programas, legitimidad, las instancias públicas, los grupos representativos, los intereses y las organizaciones. Y el tercero vienen a ser los estudios políticos
que acostumbra a aplicar cierta voluntad prescriptiva para mejorar las propias políticas. Siguiente hoja, por favor. El análisis de la política pública... No se olvide, Tatiana, de su cámara, por favor, no está activada. Ah, no está activada, Alicia, pensé que estaba activada. Ya. Ya dice. El análisis de las políticas ha desarrollado durante todos estos años una visión esencial. Ha sido durante el tiempo de perspectiva denominante una extensiva literatura acreditada a la aceptación común de las divisiones de los procesos de las políticas. En las fases esenciales podemos identificar la formulación de decisiones, las implementaciones, las evaluaciones y las terminaciones. Según los autores que son Jones, Anderson, Twins y otros autores más, dicen que en esta segunda línea de trabajo no opera y opera en íntima conexiones con la ciencia de la administración, sobre todo la definición de los problemas, de los procesos decisionales, de las diversas formulaciones de paradigma alternativo sobre cómo se definen y deciden los problemas públicos y cómo se evalúan. Se evalúan de 6 maneras. La primera es el modelo clásico, toma racional, decisiones que percibe y asume, crea y dispone, agrega un conocimiento complejo sobre las alternativas. El segundo viene a ser el modelo de las decisiones satisfactorias planteada por Simón en 1947 sobre su idea de racionalidad limitada y las decisiones racionalmente satisfactorias. El tercero viene a ser el modelo incrementalista de Lindblom en 1959 y 1979, basado en las ideas de Parkinson mutual de ajuste, que son las decisiones como producto de proceso de intercambio y negociación entre las partes implicadas de las políticas y sus intereses. El cuarto viene a ser el modelo mixto, propuesto por Excioni, que trata de encajar el modelo de decisiones con el reconocimiento de la legitimidad, capacidad de adquirir decisor humano. El 5 viene a ser el modelo a trabaje con o decisiones papelera, propuesto por Marshall y Olmsted, donde se describe el proceso decisional en un contexto de anarquía creado por la ambigüedad y la influidez de los objetivos. Y el sexto viene a ser finalmente desde la cultura teoría que ha puesto de relieve cómo estos modelos fallan al despreocuparse de valorar el origen de los intereses los intereses que definen cada actor y la organización social e institucional que les rodea, influyen o manipulan. La mayoría de la literatura considera más información como no produce mejores condiciones. Líder y Peter dan tales restricciones que podrían resumirse además de diversas. Líder y Peter dan una calidad de análisis, las cuales están divididas en el coste asumible no de valores únicamente. El coste asumible no debe valorarse únicamente desde una perspectiva económica. Esto está dividido por
por el inciso A y el inciso B, que inciso A es elaborar el análisis no suponga de tener recursos esenciales para determinar el problema esencial para el tratamiento del problema. Inciso B, existe un grado de consenso mínimo entre los principales actores sobre su necesidad. Siguiente diapositiva. Luego tenemos el 2, que es el análisis que suponga, que suponga o puede suponer una oportunidad que quiebra tecnología en el área, bien o por la ausencia previa o alta de tradición de empleo del mismo en el área. 3, viene a ser el área del sector en cuestión presente, demanda específica de conocimiento tecnológico para suponer situaciones de crisis, reducciones de beneficios individuales y comportamiento de grave interés. 4, viene a ser una cuarta y definida condición que condición más instrumental sería la existencia de bajos niveles de consensos previos en torno al problema de las soluciones y las posibilidades de generar coaliciones frente a los intereses claramente dominantes. Estas soluciones formulan a cada actor que operan también como un medio de comunicación a los restantes actores. Es el esfuerzo analítico que crea la oportunidad para reducir los costes para esa comunicación y para que se articule periódicamente a través de las soluciones alternativas. Según Harms y Potter, en 1993, se dice que ambos actores afirman que en toda implementación conviene dos relaciones principales a lo largo del proceso. La primera es la realidad organizativa, cuya tendencia es adaptar los objetivos de las políticas y los propios objetivos de la organización. La segunda es la racionalidad programática y que sustenta los objetivos de las políticas. La tensión entre estas dos tendencias y las diferentes partes de organizaciones públicas y privadas implica a la implementación crear formas de estructura implementadora. Las mayores diferencias entre esta estructura y las organizaciones propiamente dichas residen en la estructura menos formales con menos racionalidad de autoridad, la estructura social que es más dinámica y cambiante, y otras que son las decisiones que suelen basarse en censos y la negociación. Va a seguir mi compañera Alicia. Buenas tardes, voy a continuar con la exposición. ¿Está encendida mi cámara, Lisa? Sí, adelante, por favor, está bien. Adelante. Ya. Okay. Análisis de las políticas y gestión pública. En el giro hacia las políticas, detectando a partir de los años 60 en la ciencia política, mantienen íntimas conexiones con factores como la expansión del Estado, el bienestar, la confianza colectiva en la capacidad de la intervención pública para resolver los problemas públicos. La creciente demanda por conocer los resultados reales de estas intervenciones, la crisis de los modelos tradicionales de administración pública y la propia necesidad de la ciencia política por ofrecer resultados
aplicables a la sociedad. A mediados de los 70, el análisis de las políticas tomaba un giro hacia la búsqueda de la optimalidad en el conocimiento y el análisis para mejorar las políticas, las llamadas ciencias del management, que es las ciencias de la administración, comenzaban a consolidarse como un enfoque claramente orientado hacia una mejora de la eficiencia. Peters y Wiertz sitúan tanto el interés general por los temas relacionados con la gestión como el específico interés detectado desde los enfoques politológicos en torno a las constataciones de la crisis de la mayor parte de las verdades esenciales que habían guiado tradicionalmente a administradores y estudiosos. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, Alicia, por favor. Estas verdades esenciales desafiadas por la realidad son la autosuficiencia de la administración. La anterior, Lisa. No, la siguiente, perdón. Sí, esa. Ya, iba la autosuficiencia de la administración pública trastocada por el desarrollo intensivo de los países de nuestro entorno, de políticas de desregularización, privatización, subcontratación, cuasimercado e incorporación de técnicas y herramientas de gestión del sector privado. La segunda sería la posibilidad del control directo y jerárquico desde la administración y la asunción de responsabilidades públicas ascendentes. La tercera sería la convivencia de uniformidad en el servicio, cuestionada tanto desde la constatación empírica de las discriminaciones que acompañan a la intervención pública. La cuarta sería el objetivo de un servicio apolítico, la idea de la supuesta neutralidad de las burocracias y servicios públicos se ven cuestionadas tanto desde los estudios empíricos sobre políticos que ponen en evidencia sus intereses y cómo actúan para realizarlos, como desde la propia reivindicación del carácter político de lo público. El término gestión pública, introducido desde Estados Unidos por Pierre Kramer, hace referencia precisamente al nuevo enfoque que exige esta nueva situación, donde han de resolver problemas relacionados con la mejora de la eficiencia, la eficacia, la productividad o la organización, pero también dilemas íntimamente relacionados con el objeto de estudio y los intereses tradicionales de la ciencia política. En tales dilemas de naturaleza política, Stuart y Ransom señalan los siguientes dilemas. El dilema entre representación y participación en la gestión de lo público, el dilema entre estabilidad y flexibilidad entre necesidades de la racionalidad burocrática y la necesidad de respuesta inmediata y flexible a las demandas sociales, el dilema entre orden y servicio, entre mantener el control o habilitar y capacitar la autonomía individual de los gestores, burócratas y clientes, el dilema entre clientes y ciudadanos y el dilema entre conflicto político y continuidad institucional entre la elección de valores que hay detrás de toda gestión en el ámbito público y el equilibrio de interés legítimo. Siguiente diapositiva, por favor.
En un ambicioso intento de sistematizar la literatura y las líneas de investigación en el campo de la gestión pública, Barzalay propone distinguir entre dos géneros dominantes: el orientado a la investigación sobre gestión y el orientado a la argumentación. En el primer género sitúa los trabajos centrados en el diseño de programas y operaciones y el estudio de casos y experiencias concretas de innovación y mejora de la gestión pública. En el segundo género ubica los trabajos orientados hacia la mejora, el control y la evaluación mediante el desarrollo del enfoque desde la gestión pública y aquellos ocupados en la flexión sobre el papel de los políticos y los burócratas y la comprensión política de la gestión. Eso sería todo, licenciado. Bien. Por favor, compañeros, pueden activar sus cámaras un momento. Bien, la siguiente reflexión para los compañeros del grupo y también para todos en la medida que vamos realizando esta revisión de las lecturas complementarias. Tal como lo había manifestado en la presentación del programa al inicio del semestre, estas lecturas vienen justamente a eso, a complementar el avance de la doctrina de la ciencia política que estamos realizando a través de nuestras sesiones virtuales de los temas que se han presentado para el semestre. Entonces, estas lecturas complementarias son también obligatorias, es decir, nosotros necesitamos realizar los tres trabajos. 1. La realización del mapa conceptual individual. 2. La exposición de una lectura cada vez que nos toque. Y 3. Una evaluación o un control de lectura cada vez que acumulemos 3 lecturas leídas. En este momento nosotros nos encontramos en la cuarta lectura complementaria, es decir, ya en la segunda parte de las lecturas complementarias. Hemos visto la lectura 1, 2 y 3, de la cual tenemos que hacer una evaluación. Y tal como se los he manifestado, las evaluaciones van a ser presenciales. Es decir, después de lo que es el 15 de mayo, es decir, a partir del 16 hasta el 27 de mayo, en estas 2 próximas semanas que vienen, vamos a hacer 2 evaluaciones. Una que corresponde a las lecturas complementarias y otra que corresponden a la primera evaluación parcial de lo que hemos avanzado hasta el momento. Entonces, ambos materiales, y permítanme que le contextualice de esa manera, tanto lo que avanzamos en las diapositivas de las clases como en esta revisión que hacemos de las lecturas complementarias, es material que debemos estudiar. Entonces, cuando estamos diciendo que debemos estudiar, ahora quiero hacer referencia a la presentación de esta cuarta lectura complementaria. Se supone que, y digo se supone, a pesar de que esta es una palabra muy apreciada por nosotros los economistas, de que estos 3 compañeros de la lectura de ahora, ¿no? Uber, Tatiana, ¿no? y Dian, se han reunido, ya sea presencial o virtualmente, para poder consensuar lo que iban a presentar como grupo. Una cosa es la presentación del grupo, ¿no? y otra cosa es la explicación individual. Entonces, por lo que yo he podido percibir, ha sido muy ligera, digamos, su revisión. Así que les voy a pedir a los compañeros, a estos 3 compañeros del grupo 4, que hagan una revisión
¿no?, de lo que han presentado ahora, relean la lectura para saber qué es lo que van a decir y no me cambien los términos, ¿no? Revisen eso que han hecho y si quieren modifiquen su diapositiva. Entonces se trata de hacer una construcción de diapositivas que sean atractivas para los compañeros y que obviamente muestre una buena síntesis. Entonces eso pasa por una lectura concienzuda, con calma, para saber lo que están leyendo, ¿no? Entonces, si no leen bien, entonces van a estar diciendo otras cosas. Y eso es lo que yo he podido percibir ahora en la presentación que han hecho. Entonces tenemos que tener cuidado en lo que estamos leyendo, como lo estamos diciendo, para darle sentido al material, ¿no? Si no, eso va a pasar muy desapercibido, no va a estar correctamente llevado adelante en la presentación. Se trata de que los grupos siempre hagan su mejor esfuerzo para hacer buenas presentaciones del material y con calma. No se trata de hacerlo a la carrera y a la última. Por eso han tenido tiempo suficiente y yo siempre doy el intervalo de 10 días de una lectura a la otra, ¿no? Entonces eso es importante también que tomen en cuenta, no solamente para este grupo, sino para los que vienen. Entonces, en ese sentido, yo les voy a pedir a los compañeros, ¿no?, a fin de poder aprovechar bien el material, porque es una lectura muy interesante. Como habrán visto ustedes, se hacen referencia a las posiciones que tienen muchos autores sobre la política y sobre las políticas públicas, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que dice de la política a las políticas, de lo singular a lo plural. Entonces, ahí han habido varias percepciones de diferentes autores representativos que hablan de los diferentes temas. ¿Cómo se ha producido ese giro hacia las políticas públicas? ¿Cuál es la relación entre la política y las políticas? ¿No? Luego estuvo también el análisis de las políticas dentro de la ciencia política y el análisis de las políticas y también de lo que significa la gestión pública. Entonces, para nosotros como economistas es tremendamente importante no poder establecer de manera clara, meridianamente clara, todos estos conceptos y las teorías que estamos revisando. Porque en la medida que nosotros como economistas hagamos eso, vamos a comprender mejor a la clase política con la cual tenemos que lidiar. Por eso es que esta materia está en este nivel, ¿no? Se trata en un nivel en el cual ya nosotros tenemos una comprensión de todo lo que es la teoría económica, pero también tenemos que tener una comprensión de lo que ha significado el desarrollo de esta disciplina como es la ciencia política. Entonces, para nosotros los economistas es tremendamente útil poder comprender por qué los políticos actúan como actúan. Y eso está basado obviamente en su propia doctrina y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo ahora. Ese es el enfoque, porque es una mirada a la realidad social con otros ojos, como los ojos de políticos. Pero nosotros tenemos los ojos de economistas. Así que para poder comprender por qué los políticos hacen lo que hacen, nosotros tenemos que conocer sus fundamentos, tenemos que conocer sus teorías, tenemos que establecer claramente las diferencias entre los conceptos. No es lo mismo decir políticas que decir política. No es lo mismo decir ciencia política que decir gestión, ¿no?, de las políticas, ¿no? Entonces, ese tipo de diferenciaciones son muy importantes y justamente esta lectura es muy esclarecedora en ese sentido. Entonces, tenemos que siempre leer con calma, ¿no? Ya sea que estemos haciendo nuestro mapa conceptual o ya sea que estemos preparando nuestras diapositivas para hacer una presentación, porque tiene que quedar claro para todos, pero cuando se advierte que hay una confusión, ¿no?, en los conceptos, ¿no?, que no hay una buena lectura, entonces siempre que uno va a hacer una presentación tiene que leer su presentación, ¿no?, previamente unas 2 o 3 veces primero antes de presentarla, para saber qué es lo que ha escrito ahí, cómo lo he escrito, si está bien escrito, ¿no? Entonces uno tiene que revisar. Entonces no hay que hacerlo a la carrera, no hay que hacerlo apurado. Entonces esto yo lo hago, compañeros, en la sana crítica, no solamente para esta materia, sino para cualquier materia que tengan que preparar diapositivas para hacer una exposición.
Entonces, yo quisiera que le demos un poquito más de dedicación al material, ¿no? Para poderlo comprender mejor, para que nos sea útil. Si está ahí el material es porque es necesario y además es obligatorio que lo leamos. Entonces quisiera pedirle eso, compañero. Hoy vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a dejar este intervalo para que los tres compañeros preparen, revisen, relean, modifiquen, amplíen lo que quieran con sus diapositivas. Y el día miércoles vamos a volver a revisar esta lectura que es muy importante, ¿no? Entonces, en la medida de que nosotros leamos, en la medida que nosotros releamos el material, vamos a comprender mejor las cosas, ¿no? Entonces son cosas que necesitamos aprender. Nadie nace sabiendo y la única forma de solucionar esto es leyendo y leyendo concienzudamente, ¿no? Leyendo con mucha calma estos materiales. Recuerden ustedes, estas lecturas no son un periódico, no son una revista, ¿no? Son artículos científicos. Son artículos que les ha tomado a los autores mucho tiempo en desarrollarlos. Y nos los traen aquí sintetizados en 10, 15 páginas para que nosotros los leamos. Pero tenemos que tener la responsabilidad de leerlos con calma, ¿no? Por eso tenemos ese intervalo de tiempo entre una lectura y otra mientras estamos haciendo el avance. Entonces, esto yo se lo digo con el mejor espíritu de poder contribuir a ustedes en una buena revisión del material. Entonces, esta lectura no la podemos dejar pasar así nomás, por cumplir, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que estudiarla. Y espero que eso estemos haciendo todos en los mapas conceptuales, que estemos haciendo una buena síntesis en nuestro mapa conceptual que demuestre que yo realmente he leído con calma y he entendido la lectura. Eso se refleja en el mapa conceptual. Se nota cuando lo han hecho a la ligera, se nota cuando no han hecho una buena esquematización por hacerlo rápido. Entonces eso se nota. Personas que han tomado su tiempo en hacerlo, elaboran buenos mapas conceptuales también que nos permiten hacer una buena síntesis. De eso se trata, compañeros. No se trata de ir a la carrera, se trata de hacerlo bien, ¿ya? Entonces, esa recomendación para todos, compañeros. Y el día miércoles nos estaríamos reencontrando para seguir o volver a revisar esta lectura con calma, ¿ya? Y podamos aprovechar ese material que les he dado para que hagan sus lecturas y sus tareas. ¿Está bien? Y esta semana, entre el miércoles y el viernes, vamos a definir primero lo que va a ser el control de las lecturas complementarias 1, 2 y 3, y luego también la siguiente semana nuestra evaluación parcial. Vamos a definir el día, la fecha, porque yo tengo que solicitar a la carrera el aula en la cual nos vamos a encontrar para hacer la evaluación. Entonces, él nos asigna un aula, porque todas las aulas ahorita están cerradas con llave. Entonces yo voy a hacer autorizar una, ¿no? A la hora de clase, obviamente a nuestra hora de clase, con las medidas de bioseguridad, todos con su barbijo, su alcohol y su lapicero. No necesitan más. Yo les voy a dar todo el material allá, ¿ya? Lo único que tienen que tener es su lapicero, ¿no? Su alcohol, su celular apagado al entrar a clase, a la evaluación, y en menos de 45 minutos vamos a estar afuera con las evaluaciones, ¿ya? Entonces tomen muy en cuenta eso, que ya desde la próxima semana, ¿no? Porque bueno, también tenemos la semana de la carrera, la semana facultativa ha iniciado ahora. Vamos a ver qué día hacemos esas evaluaciones, ¿ya? De acuerdo al cronograma que está establecido en la carrera y la facultad. ¿Está claro, compañeros, lo que acabo de decir? ¿Sí? Sí, ya. Ya, muy bien, compañeros. Entonces, les agradezco la presencia de ustedes ahora. Por favor, faltan algunos que activen su cámara. Podría realizar mi control de la asistencia. Falta Josué, Luis Miguel, Walter, Noelia. A ver, activen un segundito, por favor. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, compañeros. Entonces, con esto habríamos concluido nuestra sesión de clases de hoy. Yo les agradezco por su presencia.
y nos vemos el día miércoles para volver a revisar este material. Que tengan buena tarde, compañeros. Nos vemos el miércoles.